propósito en nuestras vidas. Así que, oremos. Padre Santo, te damos muchas gracias porque sabemos, Señor, que siempre escuchas nuestras oraciones. Sabemos, Señor, de que no hay nada que se vaya de tu presencia, Señor. No hay nada que se dé sin que tú lo permitas, Padre Santo. Te pido, Señor, que seas tú quien, en primer lugar, nos limpies, Señor, para que nuestra oración suba, Señor, como olor fragante ante tu presencia, para que seas tú, Señor, que realmente esté trabajando, Señor, esté permitiéndonos, Señor, entender que sin ti no somos nada, Señor, y que te necesitamos a ti, somos dependientes de ti, Señor, en todo momento. En tus manos te pongo las diferentes peticiones, Señor, las de salud, Padre Santo, las económicas, las familiares, Señor, las laborales y de toda índole, Señor. Tú ya has escuchado las diferentes peticiones y sabes que cada uno de nosotros tiene peticiones, Señor, en nuestros corazones. Te damos gracias porque vemos tu mano actuando, Señor, momento a momento, a través de las diferentes bendiciones, a través de tanta misericordia que muestras con cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por cosas tan geniales, Señor, como tener un plato de comida en nuestras mesas, Señor, por tener una familia, por tener, Señor, una iglesia, por podernos reunir, Señor, cada miércoles. Esas no son cosas menores, Señor, sino que son tus maravillas, es tu misericordia, es tu amor actuando en cada una de nuestras vidas. Sigue hablándonos a nuestros corazones y sigue, Señor, moldeándonos, de acuerdo, Señor, a que lleguemos, como dice tu palabra, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, Señor. Danos la fortaleza, danos la entereza de poderte servir de la manera que tú quieres que cada uno de nosotros lo haga. Te agradecemos, Señor, por este momento de poder compartir juntos como hermanos, como iglesia, Señor. Te pido que uses a Eric, Señor, a través del mensaje, que seas tú quien nos hable, Señor, y que esa palabra, Señor, que va a ser expuesta, realmente llegue a nuestros corazones, pero que realmente se pueda poner en práctica sin problemas, Señor. Que sea a través de tu Santo Espíritu que podamos realmente servirte cada día mejor. Te damos gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Hermano Bien. Eric, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, hermano Naamán. Bueno, ya estamos transmitiendo en vivo. Me di cuenta que la última vez que estuvimos por acá conmigo, no compartí este, las diapositivas. Entonces, ahorita o sea, me voy a ponerlas para que las podamos compartir. Permítanme un momentito. Alguien Pablito, Dios te comenzó la bendiga. enseñanza. Bienvenido, Hola Pablo. hermanos, buenas noches. Muy bien. Hoy va a ser un mensaje, ¿cómo les puedo decir? Relativamente corto, pero nada más déjenme. Hermana, hermana Adela y hermano Rigoberto, bienvenidos. Amén, bienvenidos, hermanitos. Muy bien, ya están viendo ahí la diapositiva. Sí, señor. Muchísimas gracias, nada más. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a retomar el estudio de las parábolas de Jesús. Habíamos visto una parábola en la que Jesús, eh, bueno, un pasaje en el que Jesús había sido invitado a una cena por un gobernante fariseo y ahí le refirió él una parábola. Sin embargo, dentro del mismo hecho, se da una pregunta que le hacen al Señor o una afirmación que hace uno de los oyentes y entonces Jesús le refiere la parábola de la gran cena también. Vamos a ver, vamos a leer el pasaje en Lucas 14, 15 al 24. Nos dice,
Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decirle a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el siervo al Señor, perdón, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Bien, vamos a ver el contexto de esta parábola. Se da como respuesta a uno de los invitados en la misma cena donde estaba el Señor. Recordemos que, como dije ahorita, él fue invitado a una comida por un fariseo importante que además era gobernante. Y el pasaje que vamos a estudiar comienza en el verso 15 de Lucas capítulo 14. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Ahora vamos a aclarar aquí un par de cositas para hacer repaso y recordar algunas cosas. Cuando se menciona el reino de Dios, estamos hablando generalmente del reino milenario, es decir, de ese periodo de la humanidad en la cual Cristo va a reinar literalmente 1000 años en la tierra. Entonces, es ahí a donde nos lleva la parábola, hacia el milenio. Ahora, ¿qué fue lo que oyó aquel que estaba sentado junto al Señor en la mesa? En los versos 12 al 14, en la parábola de los convidados a las bodas, que fue la anterior que estudiamos, el Señor se dirige al hombre que lo había invitado, al fariseo gobernante, de esta manera, verso 12 al 14. Lucas capítulo 14. Dijo también al que le había convidado, Jesús hablando, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos, hecho que se da también justo antes del milenio. Entonces, ya en la parábola nos dice, oyendo esto, ¿oyendo qué? Lo que Jesús le dijo al anfitrión en la cena en la que habían sido convidados. Uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad. Trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar
para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Es interesante la forma en que se narra esta invitación y vamos a detenernos un momento en ella. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. La palabra que se traduce como muchos es polus, que es un adjetivo acusativo plural masculino. ¿Qué implica eso? Bueno, se refiere a la persona o cosa que recibe la acción del verbo. Y en este caso, aunque se traduce como hizo, un hombre hizo una gran cena, ¿verdad? Y convidó a muchos, ahí hay otro verbo, él los convidó, ¿a quiénes? A muchos. Esa palabra hizo en realidad es estaba haciendo, lo cual implica que el proceso de preparar todo, o que en el proceso de preparar todo, estaba pensando en aquellos a quienes convidaría en esa gran cena. Convidó a muchos. Esos muchos son las personas por las cuales este hombre hizo la cena. Y a la hora de la cena, cuando ya todo estaba listo, envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Entonces ahora, cuando la cena está preparada, envía a su siervo a decir a los convidados que ya todo está listo, solo faltan ellos. En otras palabras, esas personas sabían lo que el hombre estaba haciendo. Esas personas sabían que alguien estaba trabajando duro para agasajarlos, para celebrar con ellos. O sea, no fue que los invitaron de improviso, sino que ya habían sido invitados previamente y sabían que había alguien trabajando, preparando una gran cena para ellos. Y simplemente encontraron excusas para rechazar esa invitación. Ahora definamos los personajes de la parábola. Hay un padre de familia, que es el que hace la cena, y él representa a Dios Padre. Hay un siervo, un esclavo, enviado a avisar a los convidados que todo está listo, y este representa al Señor Jesucristo, que vino con el mensaje de salvación y a morir por nosotros en la cruz. Luego están los convidados, los que ya sabían que eso iba a suceder, y eso representan a Israel como nación. Y luego los que invitan en lugar de los que rechazaron el llamado a la cena. Judíos y gentiles que como individuos deciden creer en Cristo. Usted puede encontrar comentarios y va a encontrar diferentes interpretaciones, diferente posición de los personajes, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, el contexto me lleva a pensar que sí, que el hombre que prepara la cena representa a Dios y que el siervo que viene a anunciar aquello a los convidados es el mismo Señor Jesucristo. Dice Juan 1:12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes lo rechazaron? Israel como nación, porque hubo muchos israelitas, miles de israelitas que creyeron en Cristo, pero como individuos, pero la nación como tal le rechazó. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Tenemos alguna duda? Muy bien, recuerden que aquí podemos interrumpir, preguntar, levantar la mano, corregir, ¿verdad? Estar de acuerdo, todo lo que de acuerdo con la palabra de Dios podemos hacer y todos podemos aprender juntos.
Bien, una vez que el siervo llevó la invitación a los convidados, regresa con una noticia que no agrada al padre de familia. Verso 18, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. En la parábola, algo que no se dice es si los convidados sabían quién les estaba invitando. Pero por las respuestas, o más bien por las excusas, parece que no solo sabían quién los estaba invitando, sino sabían además que este hombre importante había estado trabajando para prepararles esa cena y ellos lo menospreciaron, despreciaron su invitación. Desde la perspectiva de esos invitados, ellos tenían cosas más importantes que hacer. Y sabe, hoy en nuestras vidas no es diferente, no es diferente. Dios envió a su Hijo Cristo, su Hijo unigénito, a morir en una cruz e invita, es más, ordena a todos los hombres que no le conocen que se arrepientan. Dice Hechos 17:30 al 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y obviamente se refiere a Cristo Jesús. Pero el hombre sigue rechazando el llamado de Dios. Ahora, no solo eso, los mismos que nos llamamos hijos de Dios, ponemos excusas para, ¿cómo decirlo? Para dedicar nuestras vidas y nuestros bienes al servicio a Dios. Ponemos por delante de Dios actividades y bienes que tenemos, bienes que posiblemente sabemos que Él nos los ha dado a nosotros, y ahora los ponemos como un ídolo entre Él y nosotros, como excusa para no servirle, como excusa para justificar nuestra apatía y falta de compromiso con el Dios de la obra y con la obra de Dios. Y lo digo así, ponemos actividades y bienes como excusa para justificar nuestra apatía y falta de compromiso con el Dios de la obra y con la obra de Dios. Lo digo de esa forma porque si no tenemos un verdadero compromiso con Dios, no podemos tener un verdadero compromiso con su obra. No queremos salir de nuestra área de comodidad, de confort. Y no estamos dispuestos a dar ni a hacer nada si eso nos causa la más mínima incomodidad. Lo que mostraron los convidados a la cena no fue solo desprecio por el Señor, sino que demostraron ser completamente malagradecidos. Hermano, ¿dónde está nuestra gratitud al Señor? ¿Sabe? Nuestra iglesia, ya en Cartago, el último sábado de cada mes tiene un llamado para ir como iglesia a testificar de Cristo por las calles de Cartago. El último sábado antepasado, es decir, el mes de marzo, íbamos 16 o 18 personas. Tomando en cuenta que la iglesia son más de 100 personas, bastante más de 100, y que solo el concilio de líderes son más de 30 personas, 18 es un número muy pobre. Sin embargo, el último sábado del mes de abril, solo íbamos 8 personas.
Y los líderes, lo pongo entre comillas, porque un líder es aquel que va adelante, es aquel que marca el camino. Y si ese es el camino que estamos marcando como líderes, entonces perdónenme mis hermanos, pero no estamos haciendo un buen trabajo. Y los miembros del concilio, y para que no quede títere sin cabeza, y el cuerpo pastoral, y los miembros de la junta directiva, y los maestros de la escuela dominical, y solo ahí he nombrado a cerca de 50 personas, pero éramos 8. El pastor, ese servidor, y 6 personas más. Pero el llamado estaba ahí. Sin embargo, todos encontraron una excusa para no asistir. Estábamos lejos, teníamos otro compromiso, teníamos esto, teníamos aquello, teníamos lo otro. Igualito a los convidados a la cena, ¿verdad? Igualito. ¿Sabe? El penúltimo sábado que fuimos, bueno, el sábado antepasado que fuimos a testificar, 2 o 3 personas recibieron a Cristo como Salvador personal. El último sábado que fuimos a evangelizar, pasamos al hospital y un joven llamado Pedro aceptó a Cristo con el hermano Marvin y conmigo. Pero me pregunto, ¿cuánto más fruto hubiéramos recogido si más de nosotros hubiéramos participado llevando el Evangelio a otras personas? No estoy hablando de hacer proselitismo. No estoy hablando de buscar gente para traer a la primera iglesia bautista de Cartago. Estoy hablando de buscar gente para traer a los pies de Cristo. Y donde los coloque Él es asunto del Espíritu Santo, ni suyo ni mío. Pero estaban ocupados en sus propios intereses, ya que salvo los que tuvieran una razón válida delante de Dios, la obra de Dios no resultó importante para ellos. La invitación de Dios, el llamado, no resultó importante. Si en el Nuevo Testamento una característica de los creyentes era que no podían callar lo que Cristo había hecho en sus vidas, me da miedo pensar si Cristo realmente ha hecho algo en las vidas de muchos que dicen ser cristianos. Me da miedo pensar que muchos de los que se sientan en las bancas de nuestras iglesias no tengan a Cristo sentado en el trono de su corazón. Me da miedo pensar que crean que son cristianos porque son hijos de pastores, porque casi nacieron en las bancas de la iglesia, porque han estado toda su vida asistiendo a una iglesia evangélica. Pero es que la salvación no se hereda, no se adquiere por ósmosis. La salvación no es como la gripe que se contagia. La salvación viene por un genuino arrepentimiento, en donde la persona reconoce su pecado delante de Dios, reconoce su inutilidad para salvarse por sí misma y pide a Dios que le salve por medio de la obra redentora de Cristo en la cruz. Y si alguien no se ha arrepentido genuinamente delante de Dios, entonces no es cristiano. Así cante, así predique, así evangelice, así haga lo que quiera. Si no tiene a Cristo, no es un hijo de Dios, porque la salvación tampoco es por obras. En Lucas 14:21 nos dice, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo,
Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. ¿Sabe? Ese rechazo de Israel como nación al Hijo de Dios abrió la gracia para el resto de la humanidad. Y no es que Dios no la tuviera dispuesta para la humanidad, la salvación. No solo Israel iba a ser salvo en el plan de Dios, según la promesa hecha por Dios a Abraham, en ti serán benditas todas las familias o todas las naciones de la tierra. La salvación Dios la tenía abierta para todos, la tiene abierta para todos. Pero era Israel la nación que proclamaría esa salvación al mundo, pero no lo comprendieron, no lo entendieron. Tampoco entendieron que Cristo, el siervo de Dios, tenía que morir para satisfacer la justicia de Dios. Era necesario que un justo muriera por los injustos. Dice Hebreo 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y dice Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y como los judíos, como nación, rechazaron a Cristo, esa misión de evangelizar al mundo fue encargada a la iglesia. Ahora, vean qué curioso. Vamos a ir a Mateo 18, 28, 17 al 20. Dice, y cuando le vieron, ¿quiénes le vieron? Los discípulos. Le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Será Jesús o será un gemelo? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, porque toda potestad me da en el cielo y en la tierra, id, da una orden, y haced discípulos a todas las naciones. Ahora, ese id está en un tiempo verbal que es difícil de traducir realmente al español. Ahí lo diríamos como estén yendo. En otras palabras, no dejen de ir. Vayan y no dejen de hacerlo. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sabe? Nos perdemos el gozo de servir a Cristo. Nos perdemos el gozo de que Él vaya con nosotros cada vez que salimos a testificar de Cristo. Nos perdemos el gozo de obedecerle en ese mandato. No sabemos las bendiciones que perdemos. Una vez D.L. Moody, para los que han oído hablar de Dwight Lee Moody, un gran predicador, un teólogo famoso del siglo XIX, estaba hablando con un alumno del Instituto Bíblico y lo veía cara larga, triste, ¿verdad? Y el muchacho le decía, hermano, es que no encuentro, yo sé que soy salvo, yo sé que soy hijo de Dios, pero me falta algo. No encuentro ese gozo que veo en usted o en otros hermanos. Y Moody, sin juzgarlo, sin atacarle, sin reprocharle nada, solo le dijo, ¿ves a aquella persona que está al otro lado de la calle? Le dijo, sí. Le dijo, ve y testifícale de Cristo. El muchacho obedeció. Era D.L. Moody quien se lo decía. Era algo así como Charles Spurgeon, una cosa así, o Billy Graham, para los que vivimos los tiempos de Billy Graham. Entonces, el muchacho fue y obedeció la sugerencia de Moody.
La Biblia no nos da el nombre del muchacho. Tampoco, bueno, la Biblia, perdón, la historia no nos da el nombre del muchacho. Esa historia no está en la Biblia. Y tampoco nos dice si la persona al otro lado de la calle aceptó o no aceptó a Jesucristo. Lo que sí nos cuenta la anécdota es que cuando el joven regresó, su rostro venía iluminado. Venía con una gran sonrisa. Sus ojos brillaban de alegría y pudo decir, ahora entiendo, ahora tengo gozo. ¿Sabe? No hay más gozo para un hijo de Dios que publicar lo que Dios ha hecho en su vida, que testificar de Cristo. No se trata de que ganemos las almas. No me toca a mí ganar las almas. No me toca a mí salvarles. Eso lo hizo Jesús en la cruz. No me toca a mí convencerles de justicia, de juicio y de pecado. Esa es obra del Espíritu Santo. Es más, no me toca a mí hacer que se arrepientan. Eso es obra del Espíritu Santo. Pero me toca a mí testificar de Cristo. Me toca a mí ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Me toca a mí predicar cuando sea oportuno y cuando no lo sea, a tiempo y fuera de tiempo. Y eso va a llenar de gozo mi vida. ¿Quiere gozo en su vida? Testifique de Cristo. ¿Quiere conocer lo que es bendición en su vida? Testifique de Cristo. Usted no tiene idea si usted va a evangelizar al próximo Billy Graham, al próximo Charles Spurgeon. No lo sabemos, pero sabemos que hay gozo en el cielo por un solo pecador que se arrepiente. Y ese gozo Dios lo comparte con aquellos que comparten el Evangelio de su Hijo Jesucristo. Ahora es importante notar que esas palabras de Mateo 28 fueron dadas a los discípulos de Jesús por Jesús mismo, que en ese momento eran judíos que comenzaban a experimentar la gracia de Dios. Ya no eran solamente judíos, sino que eran seguidores de Cristo y como tales se les entregó una misión. Los receptores originales de esa invitación la habían rechazado, pero ellos la aceptaron, ya no como nación, sino como individuos, tal como cada uno de nosotros. Aceptamos la invitación a esa gran cena que tendrá lugar en el reino de Cristo, acá en la tierra, en un periodo futuro de la humanidad que conocemos como milenio. La invitación está abierta y el Señor no retrasa su venida como algunos creen, sino que es paciente y espera que más almas vengan a los pies de Cristo. Dice primera de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardarse, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano Rovira, ¿Sí, hermanita? sí, quería hacer un comentario breve. Estaba buscando la aplicación para levantar la mano, pero no la encontré. Digo, yo voy No a se preocupe, interrumpir. levante la voz. Gracias. Sí, vea, hermano, qué importante, ¿verdad? Lo que el Señor nos revela a través de usted. Y cuando usted tocó el tema de la iglesia, el cuerpo de Cristo, qué importante es tener un autoexamen, ¿verdad? Espiritual, de veras, que estamos haciendo el llamado que el Señor dejó, ¿verdad? Mateo 28 y demás, pero también en nuestra vida personal por la aplicación que usted nos está informando de que Cristo habló, la parábola de que envió invitaciones a sus amigos y demás, y todos estaban ocupados, y entonces ir a las calles y buscar personas y demás, pero también
cuando usted comentó del cuerpo de Cristo, de que muchas veces este, es importante hablar entre nosotros, em, tener ese cuidado con ese amor y cariño con hermanos que muchas veces son convencidos, no convertidos, cuando no Ujú. hay acción, ¿verdad? Como para predicar, no hay una acción, un fruto, cuando no hay frutos, qué importante es dentro del cuerpo de Cristo esta exhortación, ¿verdad? Que hace el Señor a través de usted, de estar siempre anuentes y examinarnos y estar a cuentas con el Señor, porque los que somos hijos, es un llamado, pero es una necesidad, es algo que sale espontáneo, hablar en el autobús, donde uno va a una cita del hospital, con los vecinos, compartir las buenas nuevas, inclusive mucho más el testimonio habla, ¿verdad? Pero sí que importante y quería enfatizar esta parte, que en la misma congregación hay muchos convencidos, no convertidos. No es que estoy juzgando porque jamás Dios me manda a verme a mí misma, pero qué importante es estar atentos de esto, que también el Señor nos habla en diferentes formas. Ahorita usted toma la parábola como para, ¿verdad? Amén, evangelizar y demás, pero también se puede tomar para examinarnos cómo estamos en el Señor, si convertidos o convencidos, los frutos y demás. Gracias. Amén. Amén. Y sí, hermanita, dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Y si, vamos a ver, yo no puedo ir a un árbol de pino y esperar manzanas, ¿verdad? Tampoco puedo ir a un árbol que está muerto y pedirle frutos. Y si un hijo de Dios no está dando fruto, bueno, y estoy hablando de un hijo de Dios. O sea, estoy asumiendo que la persona tiene a Cristo como Salvador personal. No estoy dudando de su salvación. Pero si no está dando fruto, algo está pasando en su vida. Esa persona necesita examinarse. Ahora, si una persona dice ser cristiana, pero a lo largo de su historia no ha dado frutos, esa persona debería examinar su salvación. ¿Sí me explico? Y suena muy duro, pero si una persona dice ser hija de Dios, dice ser cristiano, y a lo largo de su historia no tiene frutos, y cuando hablo de frutos, frutos con nombres y apellido, frutos con nombres y apellido, entonces esa persona debería examinar si realmente conoció a Cristo como Salvador personal, si realmente se arrepintió o simplemente se acostumbró a las costumbres cristianas, se amoldó a vivir como un cristiano en cuanto a costumbres, pero no ha habido una transformación interior producida por Jesucristo. Porque creo que es imposible que un verdadero hijo de Dios no lleve fruto. Es mi convicción. Yo no sé qué pensará el hermano Arturo, pero es mi convicción de que un hijo de Dios tiene que llevar fruto. Hermano Arturo, que Arturo está afectadito a la garganta, este, pero yo creo que un hijo de Dios debe dar fruto. Si usted examina en el Nuevo Testamento las personas que se convirtieron, lo primero que hicieron fue ir a testificar de Cristo a otros y llevaron fruto. Jesucristo maldijo una higuera porque fue a buscar un higo en ella y solo encontró hojas. ¿Qué clase de cristianos somos? ¿Puro follaje? ¿Pura apariencia? ¿O de verdad somos hijos de Dios con frutos dignos de arrepentimiento?
Y el que cree estar firme, mire que no caiga. Me lo digo primero a mí mismo, porque las victorias de hoy no me sirven mañana. Mañana necesito una nueva victoria en el Señor. Bueno, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Seguimos la próxima semana con las parábolas de Jesús. Y por hoy vamos a terminar con la transmisión en Facebook. Permítanme un segundo. Muy bien, ya está detenida la transmisión y vamos a terminar también con la grabación. Que Dios les bendiga, hermanos.